hermanos, bendiciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a cada una de sus familias. Hoy comenzamos nuevamente con la lección número 20. Esta lección la comenzamos el domingo pasado. Hoy continuamos con la segunda parte, que es la que me toca a mí. Para recordarles el tema que estamos viendo, estamos hablando de la Biblia y la cultura. ¿Ya? Vamos a seguir estudiando. Aquí Dios nos llama a su pueblo a vivir por los valores bíblicos en una cultura pecaminosa. Un muy buen tema que hoy vamos a poder escudriñar a través de la palabra. Y nuestro texto clave está en Mateo 5:16, que dice así: Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este día, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar compartiendo, Señor, de tu palabra, aprendiendo, Señor, de ella, Señor Jesús. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, que nos enseñes, Señor, este día tu palabra para poder guiarnos, Señor, a poder continuar esta vida, Señor, contra esta cultura, Señor, que estamos viviendo, Señor, cada día, Señor, como hijos tuyos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le decía, la segunda parte, que vamos a hablar acá de la escritura y las artes, de las habilidades que son ungidas también por el Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ver acá. Vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 31, del 1 al 5, donde el Señor nos enseña sobre las habilidades ungidas por el Espíritu Santo. Vamos a revisar aquí el Éxodo, capítulo 31, y dice así, vamos a leer del capítulo 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Acá, cuando pensamos en lo que nos está enseñando aquí la Escritura sobre las habilidades y talentos, nuestra mente siempre se va al servicio a todos los tipos de ministerios que hay en las iglesias. Si bien esto es cierto que hay ministerio, también debemos honrar a Dios y glorificarlo a través de nuestro trabajo, en la escuela e incluso a través de nuestros pensamientos e intereses. De esta manera somos sal y luz para el mundo. ¿Ya? Éxodo 31, del 1 al 5, presenta a un hombre llamado Bezalel, que poseía habilidades prácticas y artísticas que recibió del Espíritu de Dios. Este fue un momento clave en la historia del pueblo de Israel cuando se construyó el tabernáculo. Ahí necesitaban artesanos para poder construir objetos para poder honrar y alabar a Dios a través de esas artes que tenía Bezalel. Bezalel era un artesano. Él trabajaba el oro, trabajaba la plata, el bronce, y hizo una contribución muy importante en ese proyecto. Dios lo ungió con el Espíritu Santo para que él pudiera hacer esos talentos, y de su trabajo el poder dar alabanza al Señor. A veces los cristianos nos preguntamos cómo podríamos aplicar nuestra habilidad y ocupar un lugar en el reino de Dios. Esto especialmente si estas habilidades están asociadas a un ministerio. Siempre pensamos, como es la predicación, somos buenos para predicar o enseñar, o la música, pero no es así. Sin embargo, Dios también nos dota de habilidad y talento, de muchas maneras, y estos talentos tienen un propósito en nuestra vida. Las habilidades no están relacionadas con la iglesia, no están relacionadas muchas veces con la iglesia, y esto están relacionados con talentos que están en el mundo secular, pero esto
amados hermanos, puede ayudarnos a alcanzar a aquellos que nunca han escuchado acerca de Dios. También es muy importante tener en cuenta estos dones que Dios nos da. Y estos dones no quiere decir que este don que Dios nos da, nos da el don el Espíritu Santo, nos habilita, nos da gracia, nos da favor, pero también nosotros tenemos un compromiso de dar el 100, de dar la excelencia en ese talento que Dios nos da, y lo debemos trabajar diligentemente para poder honrar y alabar al Señor. Estos talentos que nosotros usamos no son para nosotros, no son para nuestras necesidades, son para entregarlo a los demás. Y con esto nosotros podemos honrar a Dios y promover este reino a través de los dones que Él nos da a cada uno para que les sirvamos. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué sirvo? ¿No sirvo para eso? ¿No sirvo para eso? Pero tenemos talento. Yo tengo un talento artístico, un talento de creación, y eso también yo lo hago para los demás, ¿cierto? Porque Dios nos dio ese talento y lo tenemos que hacer al 100. En el trabajo, si nos dan una tarea, tenemos que hacerlo con excelencia, porque eso marca la diferencia. Al mismo hecho, el talento del servicio a la comunidad, cualquier tipo de servicio, puede ser ser un bombero, ser un doctor, ser un enfermero, etcétera, en una casa. Tenemos que marcar la diferencia, tenemos que hacer el trabajo con excelencia, porque es la única manera que a este mundo nosotros podemos transformar con nuestro ejemplo, porque ellos van a ver que somos diferentes. Muchas veces en los trabajos nosotros llegamos a un trabajo como nuevo y vemos que hay cosas que no corresponden. Nosotros tenemos que hacerlo bien, porque si así a lo mejor nuestro jefe nos está viendo, pero tenemos un Dios donde algún día le vamos a tener que dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Y además de eso, nos ayuda a que podamos mostrar a Dios. ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué ayuda? ¿Por qué es servicial? ¿Por qué lo hace tan bien? ¿Por qué da más de lo que le piden? Ellos van a ver que aquí hay alguien que está en nosotros que nos hace ser diferente. Tenemos esa habilidad transmitida por el Espíritu Santo que podemos entregarle a cada uno de las personas que conocemos. En el colegio, en el momento de estudiar, de la manera de entregar, de cómo ser, cómo estudiar, la manera de preparar los exámenes, cómo hacer los exámenes y ser de excelencia para que vean que somos diferentes. Nosotros tenemos que marcar en esta cultura pecaminosa, marcar la diferencia. No podemos ir con la corriente, tenemos que marcar la diferencia. Y eso es lo que cuesta. ¿Y cómo glorificar a Dios y bendecir a otros? ¿Cómo lo podemos hacer? También la palabra nos enseña en 1 Corintios, vamos a ver, 1 Corintios 10, vamos a leer el versículo del 31 al 33 que nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios 10, 31 dice: si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todo, no procurando mi propio beneficio, sino que el de muchos, para que sean salvos. Esta es nuestra misión. Ya nosotros tenemos que agradar a Dios primeramente. ¿Cómo lo podemos glorificar? Bendiciendo a otros. En 1 Corintios 10, Pablo habla del sentido de la libertad de un creyente. Algunos corintios decían que los creyentes podíamos vivir como quisiéramos, ¿ya? Pablo respondió que no debemos decidir cómo vivir basado en lo que es legal, sino en lo que es beneficioso para los demás, ¿ya? Veamos el versículo 23. Aquí dice, estamos en Corintios, 1 Corintios, el 23 nos dice, 10:23, vamos a ver, nos decía: todo es ilícito, pero no todo nos conviene. Todo no me es lícito, pero no todo edifica.
No todo nos conviene, queridos hermanos, no todo lo que nos muestra aquí esta cultura o donde vivimos, donde trabajamos, todo tenemos que pasarlo, tenemos que ver lo que nos conviene. Por eso dice que no está basado en lo legal, sino que lo que es beneficioso para los demás. Por eso tenemos que tener muy claro que no todo nos conviene. ¿Ya? Mientras los cristianos reflexionamos en los dones, en los talentos que Dios nos da, debemos tener en cuenta que Él nos ha bendecido con un propósito más sublime que su propio placer o beneficio. ¿Ya? Todo lo que se hace para hacer el bien a los demás, esto va a glorificar a Dios, lo que nos habla el versículo 10:31, ¿ya? Que si comemos, bebemos, todo debemos hacerlo para el Señor. Todo lo que tenemos que hacer, lo que se nos encomienda, lo tenemos que hacer para el Señor, no para el hombre, porque lo estamos para poder glorificarlo. Cuando un creyente vive conforme al principio de lo que nos habla aquí el versículo 21, ya no se enfocará en sí mismo. Ya miraremos al demás, más bien nos enfocamos en ayudar, a bendecir a otro, y estos dones y talentos que recibimos de Dios puede proporcionarnos oportunidades increíbles de llevar este mensaje de salvación a los que nos conocen. Ya marcamos la diferencia, y esto lo hacemos a través de Cristo, porque nosotros no los vamos a conmover, pero sí, o los vamos a transformar, es el Señor. Pero nuestro testimonio va a ser clave, así como también ayudar a discipular a otros creyentes, ¿ya? Entonces nosotros, como Pablo, podemos servir como buenos ejemplos para otros, lo que significa amar y servir a Jesús, ¿ya? La sabiduría bíblica también nos enseña cómo debemos divertirnos, ¿ya? Valorar lo que nos dice el Señor, lo que Dios quiere de nosotros. Miren, nos enseña también la palabra divertirnos. Si nosotros nos vamos al libro de Isaías, capítulo 5, el libro de Isaías, capítulo 5, nos dice aquí, Isaías 5, vamos a leer del 20 al 24, y dice, ¡ay! Dice, de los malos que dicen bueno y de lo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, y los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan sus derechos. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desechará la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Para entender el choque entre los valores bíblicos y los valores culturales, debemos reconocer y apreciar el hecho de que un seguidor de Dios tiene una cosmovisión que contrasta directamente a este mundo, ¿ya? Como tal, nuestro enfoque de cada aspecto de la vida se acelera. El contraste está bien ilustrado en que nuestra visión de la diversidad debería ser diferente. ¿A qué nos dirigimos, por ejemplo, cuando nos recreamos? ¿Cómo nos direccionamos? ¿Ya? La Escritura ofrece algunos principios importantes. En Isaías describe la corrupción de Israel al extremo de su visión del bien y del mal y que se oponían a la verdad. Lamentablemente, nuestro mundo actual a menudo refleja otras perspectivas y por tanto se arriesgan al juicio, ¿ya? Israel había llegado a un punto tal acá que la mayoría veía la poca necesidad de Dios y sus justos mandamientos, ¿ya? Y sus transgresiones se dividían en dos categorías. La primera involucraba la falta de moderación al consumir alcohol, ¿ya? La segunda se concentraba en la injusticia, en el maltrato a sus semejantes para beneficio personal, ¿ya?
no reconocían que Dios cuida a los vulnerables. ¿Ya? Nosotros podemos ver aquí en el libro de Proverbios, que Dios sí se preocupa del pobre, de los vulnerables, ¿ya? Y miren lo que ocurre acá. Vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios 22 vamos a leer, ¿ya? Proverbios 22, vamos a leer del versículo 22 al 23. Dice, no robes al pobre, porque es pobre. No quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren. Trágicamente esto nos comprueba de manera cómo se enfrentarán a aquellos que desobedecen a Dios, ¿ya? Y que no quieren seguir a Dios y sus mandamientos, ¿ya? Lo que vemos ahora nosotros, que muchos ya no quieren saber nada de Dios y menos de sus leyes. Isaías 5 nos ayuda a discernir qué valores debemos abrazar y rechazar, ¿ya? Dios juzgará a aquellos que se centran en sí mismos y no valoran lo que Él valora al decidir cómo viviremos cada día. Nuestros valores deben emanar del amor de las cosas santas y de las prioridades eternas. Debemos, hermanos, buscar la santidad. Cada día debemos procurar buscar esa santidad y tener una prioridad en nuestra vida de lo que es eterno, de lo que no va a perecer. No podemos caer en esta cultura. Esta es una cultura de consumismo. Cada vez es más el enfoque en el dinero, el dinero fácil. Nosotros podemos ver las noticias, como el tráfico de drogas que trae dinero rápido, fácil, como la gente quiere tener más y más, como las familias quizás se han disuelto por el hecho de querer tener más y más, y el papá trabaja y la mamá trabaja y buscan buscan tener un buen estatus social, que no es malo, pero tienes que estar bien direccionado, pero lo buscan en una forma de obtener tesoro aquí en el cielo y no su prioridad en lo eterno, de lo que sí nos vamos a llevar. Por eso es muy importante saber dónde estamos enfocados. Nosotros debemos saber también en qué debemos pensar. Mire, el libro de Filipenses nos muestra aquí en Filipenses 4 que este versículo para mí es mi prisma. Cada vez que ya me lo sé de memoria, que el versículo Filipenses 4, 8, 9, mire lo que dice, y que nosotros debemos utilizarlo siempre cuando estemos en cualquier circunstancia. Mire, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de la alabanza, en esto pensad. Al decir, por ejemplo, ¿cómo nos vamos a divertir? Aquí el Señor nos está enseñando cómo hacerlo y cómo podemos disfrutar de esa vida que nos dio, esa vida que Dios nos dio con abundancia, porque Él también quiere que la disfrutemos, ¿ya? Pero la tenemos que disfrutar bajo este prisma. En esto pensar, cada uno de estos rasgos, de estas virtudes que acabo de mencionar, que son virtudes espirituales, hermanos, cosas que son verdaderas, cosas que son honestas, justas, puras, amables. Es fácil vincular estas virtudes con acciones y actitudes piadosas. Como tales forman un buen indicador para decidir cómo nos vamos a divertir. Mire, aquí en Filipenses Pablo concluía diciendo a los creyentes: deben buscar a aquellos que estén llenos de virtud y que sea digno de alabanza. Cada vez que nosotros tengamos cualquier pensamiento, que este sea nuestro foco. Cuando tengamos que tomar una decisión, que esta palabra sea nuestro foco. Cuando tengamos que ir a un lugar, que esta palabra, cuando tengamos que accionar algo, que esta palabra sea nuestro foco, porque ahí estaremos siendo obedientes, porque estas son virtudes que nos van a guiar a unas buenas obras, ¿ya? Y esa buena obra nos lleva a la obediencia a Dios, y eso agrada a Dios, ¿ya? Luego Pablo aquí también señala un ejemplo que un cristiano, cómo debe vivir al observar nuestra vida y
y nuestra enseñanza en Filipenses, podíamos saber lo que significa vivir una vida piadosa. La piedad es el pensamiento y la acción que debe ser nuestra meta establecida para nuestras acciones. Por ejemplo, para la diversión. Cuando vamos, por ejemplo, estamos en la casa, en privado, solos navegando por internet, hacer nuestra pregunta: ¿qué visitamos? ¿Qué páginas visitamos? Por ejemplo, cuando encendemos el televisor, ¿qué estamos viendo? Cuando estamos fuera de la casa, ¿a qué lugar vamos? Cuando hablamos por teléfono, ¿con quién estamos hablando? ¿Nos edifica o no nos edifica? Como cristianos estamos llamados a vivir esta contracultura, a no conformarnos a los patrones impuestos por esta cultura. Nosotros no podemos seguir la corriente de este mundo, porque nosotros debemos brillar para Cristo. Es muy complicado vivir en este tiempo, pero también debe haber sido complicado en aquellos tiempos pasados, cuando se les ponían todos los obstáculos, cuando hablar de Cristo también era complicado. Ahora quizás nosotros, como somos los protagonistas de los últimos tiempos, así lo siento yo, se nos ha puesto más complicado, porque lo bueno, como decía la palabra, lo bueno ahora es malo y lo malo es bueno, y es muy contraproducente enfrentarlos con la palabra, darles bibliazos, como decimos. No, nosotros ¿cómo lo podremos lograr? ¿Cómo podemos mostrarle a Cristo para que esta sociedad salga de esa oscuridad que está en estos momentos? Al considerar nosotros la luz y la oscuridad en este contraste que vemos todos los días, nuestra opción de la diversión ahora cambia, ya cambia. Y esto es fundamental, porque aquí ellos tienen que ver cómo nosotros nos estamos relacionando, cómo nosotros nos estamos divirtiendo, porque también sus ojos se ponen a mirarnos a nosotros. Debemos ser sabios, hermanos, para decidir qué vemos, qué escuchamos, qué buscamos, etc. Los principios de la Escritura es nuestra mejor guía. Estos principios que tenemos acá, que el Señor nos dejó, porque este es el diario más, la noticia o el periódico o diario, como quieran llamarlo, del día. Acá está todo. Esta es nuestra guía. Es la mejor guía para seguir cualquier cosa que tengamos que vivir, cualquier cosa que tengamos que decidir. Aquí nosotros lo podemos ver. Nosotros somos esos testigos que servimos a un Dios real, y bajo nuestro ejemplo nosotros podemos hacer un cambio, porque van a ver en nosotros paz, la que ellos no tienen, van a ver no esa desesperación, nos van a ver alegres, nos van a ver contentos, porque nosotros estamos disfrutando la vida que Dios nos dio y estamos juntando los tesoros que nos vamos a llevar al cielo. Las cosas que no pensemos, hermano, oremos a Dios para que nos ayude. Oremos a presentarnos delante de Él como esos hijos que son fieles a Él, que son obedientes, que sí va a costar, en este tiempo cuesta mucho, pero tenemos al Señor nosotros, que es más grande que cualquier influencia que hay en este tiempo y en este mundo. Dios, por los siglos de los siglos, es Dios, y no hay nada que pueda contra Él. Pidamos a Dios que examine lo más privado nuestro y que nos revele qué necesitamos cambiar para poder también transformar a través de nuestro ejemplo a aquellos que no han conocido a Cristo. Oremos para que nos ayude a ser y a vivir según la voluntad de Él. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Oremos al Señor pidiendo de esa ayuda. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu hermosa palabra, por tu guía, Señor. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú eres bueno, tú nos enseñas, Señor. Pero también te necesitamos, Señor. Tú eres nuestra guía, tu Espíritu Santo cada día nos haga ser más sabios, Señor, para poder, Señor, entrar en esta vida, Señor, y ayudar a todo esto, a toda esta contracultura, Señor, que está con nosotros, Señor, que vivimos acá, Señor, que va contra todo
tus leyes, Señor, contra todos tus mandamientos. Ayúdanos, Señor. Nosotros sin ti no somos nada, Señor. Te hemos conocido, sabemos que palpamos a un Dios real que habita en nosotros y que Él eres el que marca la diferencia, el que transforma corazones. Gracias, Señor, te damos, Señor, en este día. Bendice a cada hermano, Señor, bendice mi vida, Señor, y bendice a cada persona, Señor, que quizá en este momento no te conocía y está viendo, Señor, este estudio. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.